Bueno, aquí tenemos a evento Europa Laica. Hemos preparado una charla, así como preparamos en junio otra sobre democracia y laicismo hoy. Hoy hemos preparado una charla sobre las inmatriculaciones en Navarra hoy, en Gao. Primeramente, aclararos un poco, para que hay confusión, primeramente iba a venir Andrés Valentín Montal, que ya le conozco mucha gente también, pero al final tenía que irse a Barcelona y luego sí quiere hablar lo que le toca trabajar. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema de inmatriculaciones, que también está, Andrés Valentín también está en la plataforma Navarra de defensa del patrimonio Navarra. Y José Mari es cofundador de ella, también, desconocedor igualmente, con libros también hay. ¿Conocéis a José Mari? Editorialista, escribidor de libros. Arratsaldeon, mila esker, placer bat da, berriro izarrara etortzea. Hemen laiko, kristau eta guztiak danak kexatuak zerretatzen den gure patrimonioarekin. Me ha presentado hoy la plataforma de Europa Laica, pero en otros lugares nos convocan a hablar los grupos cristianos. Quiero decir con esto que este es un tema transversal, no se trata aquí de juzgar ningún tipo de creencias, no vamos a hablar de eso. Simplemente vamos a hablar de una cosa que nos afecta a todos, que es el patrimonio público y el patrimonio comunal de Navarra, que comenzamos aquí y finalmente se ha convertido en un problema de Estado, y más diría yo, un problema europeo. Como sabéis, estos días ya el gobierno se ha comprometido a algunas cosas, no nos fiamos nada, ya nos han traicionado en estos años más de una vez, pero lo cierto es que tenemos que el tema de las inmatriculaciones está en la agenda de todas las comunidades del Estado, en el propio gobierno, en muchos ayuntamientos y en el Parlamento Europeo o en Europa, porque ya han empezado a llegar las primeras sentencias. Y la historia comenzó cerca de aquí. La casualidad, esas 20 patas de la historia, lo que hizo que un día andaba un servidor mirando otros papeles en el registro de la propiedad, y como yo había escrito la historia de Tafalla, y bueno, siempre andaba preocupado con las cosas de... No sé qué me dio, pero fue una casualidad que pregunté cuál era el estado registral de la iglesia de Santa María, que es la mayor iglesia de Tafalla. Y me dijeron que acababa de ser inmatriculada. Me dieron una copia simple. Una copia simple es lo que tenéis que pedir vosotros si tenéis en vuestro pueblo duda de cualquier bien. Se va al registro de la propiedad, te dan una hoja así, te cobran 2 o 3 euros, creo que han subido algo, será por las demandas que han tenido, y ahí se pone cuál es la situación registrada. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando una iglesia que yo lo tenía documentado se hizo por acuerdo del ayuntamiento, tanto la reforma de 1500 y pico como la reforma que se colocó en el siglo XVIII, con acuerdo municipal, con trabajo de Autolán, con la hipoteca de los bienes comunales, con todo un esfuerzo colectivo del pueblo. Pero claro, estoy hablando de Santa María de Tafalla, pero son absolutamente todas las parroquias de Navarra, todas las ermitas, puede haber alguna excepción, pero de todo eso, cualquiera que se meta a un archivo municipal se da cuenta enseguida de lo que estamos hablando. ¿Por qué? El otro día estaba con un historiador de Baraslan y le pregunté qué incidencia tenía el tema de la iglesia en las actas municipales, y me dijo que él calculaba que el 35% de todos los acuerdos municipales que se tomaban en Baraslan, insisto, ya podéis coger cualquier pueblo de Navarra que será igual, tenía relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era la reunión de todas las dotaciones que tenemos en la actualidad
en casas de cultura, ayuntamientos, escuelas, archivos, casas de música, todo lo que tenemos ahí repartido, pues hasta el siglo XIX, siglo XVIII, todo se concentraba en la iglesia, hasta el castillo de defensa. Entonces, lógicamente no hay más que verlo, además, físicamente se ve cómo es cualquier pueblo de Navarra, cualquier pueblo pequeño, como vemos una colina con una serie de casas arrebañadas, de arriba se alza una iglesia que se confunde con el paisaje, con el color de la tierra, con las canteras que sirvieron para su construcción y que recoge en cada una de sus piedras el sudor de generaciones y generaciones de vecinos que hicieron eso porque lo necesitaban para defenderse, lo necesitaban para creencias, por supuesto. Todos los cultos se hacían allá, pero también se hacían las fiestas. Durante muchos años se hacían las fiestas hasta que Trento después del Concilio de Trento, empezaron a cerrar la espita. Servía de cementerio público, servía de escuela, servía de lugar de reunión del pueblo, el bacharre abierto de todos los vecinos. Servía para las reuniones de la Cámara o el ayuntamiento, archivo. Los ayuntamientos elegían los párrocos a votación, los elige el secretario del pueblo. Elegía los campaneros, eran muy importantes las campanas porque regulaban los horarios de entrada de trabajo y fin de la jornada laboral. Avisaba a bacharre, avisaba a fuego, avisaba a todo. Era el WhatsApp de entonces. Elegía los almoceneros, los que pedían la limosna precisamente para las obras. Además, estaban los impuestos tradicionales, que eran el diezmo, que había que dar obligatorio para el mantenimiento del clero y la primicia para el arreglo de las obras que había que hacer en la iglesia. Todo eso era una iglesia. Entonces, cualquiera que entréis en un archivo y os familiaricéis un poco con las actas municipales de los siglos anteriores al siglo XX, incluso ahora, en muchos pueblos los ayuntamientos siguen pagando la luz y el agua de las instalaciones parroquiales. Todo eso era un conjunto que se ve clarísimamente que era un bien público. Y así se ha conseguido siempre. Así se ha conseguido siempre. Entonces, el hecho de que de repente te encuentras que lo habían inmatriculado, yo entonces descubrí la palabra. Yo no sabía lo que era la palabra inmatriculación. Inmatricular es que un bien por primera vez se registra en el registro de la propiedad. Es muy importante esto porque algunos se confunden diciendo, oh, es que la iglesia tiene muchos bienes y tiene muchas herencias y demás. De eso no hablamos. Todo lo que tenga la iglesia porque ha conseguido enviar al párroco y la viejita que le da la casa o le deja la herencia para misas, para indulgencias, para todo eso no entra en este debate en el que estamos. Puede ser más o menos criticable, pero nosotros no entramos. ¿Por qué? Porque si alguien da algo a la iglesia es porque es propietario previamente, por lo tanto está registrado. Está registrado. Tú lo que haces es tienes una escritura y cedo esta casa, este local, este huerto a la iglesia. Estamos hablando de bienes que no están inmatriculados. ¿Por qué no están inmatriculados? Después de que la propiedad privada se ha implantado aquí desde hace 300 años. Hace ya 200 años que están funcionando los registros de la propiedad. Pues no se inmatriculaban los bienes que eran clarísimamente públicos. Los bienes comunales no están registrados. El ayuntamiento de Estella probablemente no está inmatriculado, porque todo el mundo sabe que el ayuntamiento de Tafalla no lo está. No lo están las calles, no lo están las fuentes, no lo están cantidad de cosas, porque es público y notorio que son bienes públicos. ¿Qué ocurre? Que de repente la iglesia, y eso no lo sabíamos entonces, por lo que sea, tenía un poder especial para decir esto es mío y lo inmatriculo. Nada más saber lo que habían hecho en la iglesia de Santa María, empecé a pedir hasta que me quedé sin dinero
Pues la nota simple de San Pedro de Santa María, Santa María la Real de Ujue, que se llama la Real porque pertenecía a los reyes de Navarra, que era un castillo de defensa del reino de Navarra, también estaba inmatriculada. Estaba inmatriculado el cerco de Artajona, estaban inmatriculadas todas las iglesias. Entonces yo digo, esto es algo general, esto no es normal. Esto no es normal. Empezamos a preguntar por todos los sitios, entonces no sabíamos la magnitud de todo el inmatriculado. Pero estamos hablando que en poco tiempo la iglesia inmatriculó del orden de 50, 60, 70 mil bienes en todo el estado. Miles y miles en todo Navarra. Fue una cosa impresionante. Por un precio de entre 20 y 30 euros unidad. Y además el sistema es el siguiente. Además consta en las notas simples, se ve claramente. Llegaba un representante del arzobispado y dice, por los poderes que tengo, manifiesto que este bien pertenece a la iglesia, pagaba los 20 euros y se lo ponían a su nombre. Lo que hicimos es, bueno, en aquel momento no podíamos hablar en plural, mandé un artículo a la prensa diciendo que, arriesgándome, porque igual hacías el ridículo, porque igual había algo que explicaba todo aquello, ¿no? Fue muy curioso la reacción de la iglesia. Salió en dos periódicos aquel primer artículo que se titulaba Escándalo Monumental. Y era, como decimos en Tafalla, una forma de dar una pata al calderete y joder la mano, a ver qué pasa, ¿no? Porque como no encontrábamos razones, a ver qué contesta. La contestación del arzobispado fue fulminante. Y es muy curioso porque es la única vez que lo ha hecho. La única vez. Se picó, saltó y dijo que ya estábamos los de siempre a atacar a la iglesia, que todos sabemos que los bienes religiosos son de la iglesia. Claro, pensábamos que eran bienes exclusivamente de culto los que se habían inmatriculado. No sabíamos todo lo que había después. Y entonces respondió inmediatamente. Entonces nos dio más pistas a aquella contestación. No se conformaron con eso, sino que al día siguiente de sacar la nota en la prensa, en la romería de Ujue, el obispo Sebastián echó una filípica contra el artículo que la misma gente que estaba en Ujue no sabía enterar siquiera. Y te das cuenta hasta qué punto les habíamos pisado en el callo. Y empezaron a decir lo mismo. Luego, a la vuelta de los romeros, volvieron a enaltecer a las masas en contra de esto. Pero pasó una cosa curiosa aquellos días, que me vino por la calle un hombre, además de tradición carlista, un carlistón de Tafalla de siempre, que teníamos ciertas distancias ideológicas, porque era muy creyente, muy de iglesia, yo no lo soy. Y me paró por la calle y yo pensaba que se me iba a echar al cuello, venía con su mujer, y dije, pues no, me para, me dijo, oye, José Mario, te quiero decir una cosa, dije, ya sabes, las grandes discrepancias que tenemos en todo, pero en esto tenéis razón. Dijo, en esto tenéis razón. Yo dije, bueno, empezamos a ver la luz. A partir de ahí empezamos a organizarnos, Altafalla la convocó y se formó la plataforma de defensa del patrimonio navarro y trasladamos el tema a los municipios, convocamos una asamblea de ayuntamientos, se juntaron primero 117 ayuntamientos y ha habido una progresión constante durante estos 11 años que llevamos de pelea. Entonces, nos enteramos cuál era este sistema de inmatriculación. Ellos, ¿qué decían? La iglesia decía, es un ataque contra la iglesia, falso. Aquí estáis muchos cristianos que estáis muy preocupados y encima habéis dado la cara con este tema. Luego os pediremos que nos informéis. Y con la plataforma y con los libros que hemos editado, lo mismo hay organizaciones laicas que organizaciones religiosas. Las mayores organizaciones de cristianos de todos los estados están publicando los libros con nosotros. Falso de toda falsedad, la primera aseveración de la Iglesia. Dicen que el pueblo de Dios donó voluntariamente esos bienes a la Iglesia. Falso de toda falsedad.
lo levantaban los pueblos y además con cargas. A los aldeanos de los pueblos había que ir, y todavía hay muchos pueblos de la montaña, en la actualidad y de la zona media, si quieres tener acceso al lote de leña, tienes que hacer el autobán. Y el autobán es arreglar la iglesia. Da igual que seas creyente o no seas. Era un bien público y había que sostenerlo. Ellos decían, en aquellos primeros escritos, que se construían los templos a iniciativa de la iglesia. Y eso también es falso. Detrás de la construcción de cada ermita, de cada iglesia y demás, hay una decisión municipal y además en asamblea abierta. Asamblea abierta para que todos los vecinos viesen qué carga les iba a caer encima. Y, por ejemplo, la ermita de San Fermín, la capilla de San Fermín, la famosa capilla de San Fermín de Pamplona, construida en 1660, por ahí se tomó con acuerdo municipal, y Pamplona estuvo 6 años sin toros en San Fermín, por acuerdo municipal para pagar la famosa capilla de San Fermín, que acaba de ser inmatriculada por 30 euros. Ellos decían que inmatricular, no es para nosotros, es para las parroquias. La parroquia como tal no tiene entidad jurídica. El dueño verdadero es el arzobispo, que depende de la Conferencia Episcopal Española, y en último término depende de un Estado extranjero que es el Vaticano. Hay una cosa que es curiosa, decían, confundís el patronato con la propiedad, porque detrás de cada parroquia, detrás de cada iglesia, había un patronato que solía ser presidido por el alcalde, estaban los concejales, y en algunos sitios participaban los párrocos y en otros sitios no. Pero es curioso, fijaros que luego nos enteramos, no lo sabíamos hasta el principio, que dice, bueno, ellos dicen, el patronato no quiere decir propiedad. La propiedad de todos los templos es de la iglesia, y los patronatos no hacen más que regirlo. Pero ha habido miles y miles de iglesias pequeñas que no se han inmatriculado y tenían sus patronatos. ¿Sabéis cuáles? Todas aquellas iglesias que pertenecen a señoríos, todas aquellas que pertenecen a la aristocracia, todas las que pertenecen al duque de Alba. En Navarra, por suerte, no tenemos mucha aristocracia, pero la poca que tenemos, los señoríos que hay en Bariain, en Oris, en Guerendiain, en Chalás, en Iberri, Sarria, hay una serie muy larga de pequeños señoríos que esas no se han inmatriculado. Y había patronatos también. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil meter la mano en los bienes comunales de los pueblos que meterse con la propiedad privada. Por dos razones. Porque la propiedad privada iba a pleitear, como de hecho ya veréis, que fueron los primeros en pleitear, y dos, porque entre perros no se come. ¿Entiendes? ¿Qué va a hacer pleiteando la iglesia con la casa de Alba o la casa de Medinaceli para quitarla en un montón de pueblos de las iglesias que pertenecen a esa aristocracia? Ellos decían que era para dar seguridad jurídica a los bienes. Mentira, jamás han estado más desprotegidos. Se están vendiendo. ¿Para qué se inmatricula? ¿Para qué inmatriculamos? No sé si os ha tocado alguna vez de inmatriculación. Es rara que toque porque normalmente todas nuestras casas, nuestras tierras y demás están inmatriculadas. Pero supongamos de que hay una esquina de un huerto que la habéis recibido desde vuestros tatarabuelos y siempre se han trabajado y demás, y que notoriamente es de tal familia, pero resulta que un día se entera, igual a una herencia de eso que no tienen inmatriculado. Entonces, tiene que ir al registro de la propiedad, tiene que pasar una serie de normas importantes, tiene que hacerlo público, tiene que preguntar a todos los de alrededor, a todos los posibles interesados, que reconozcan que no es suyo y que realmente es del que lo solicita, y después de un proceso largo te pueden autorizar la inmatriculación. La Iglesia Católica ha inmatriculado todo, y no se ha enterado nadie. Tú, un tío despistado, tonto por
Tafalla que de repente dice, ¿pero esto qué es? O sea, una cosa absurda. Se hace público cualquier movimiento de la propiedad que hagáis, tenéis que hacerlo público. Hasta para casarnos nos cuelgan en esto. No se puede dar un paso legal sin hacerlo público. ¿Cómo es posible que la Iglesia haya tenido este poder de inmatricular miles y miles de bienes sin que nadie se entere? Sin que se enteren los ayuntamientos, sin que se entere el vecindario, los allegados. Así están viviendo los pleitos que están viviendo. Y luego dicen que bueno, que si queremos algo, que vayamos a los tribunales. Sabiendo, como saben, primero, que no había ningún tipo de jurisprudencia, los primeros jóvenes empezaron a dar la razón, luego hubo sentencias que nos dieron la vuelta, pero al final el Padre Supremo desde Europa ya ha empezado a sacar sentencias demoledoras. Luego hablaremos de eso. Nos enteramos, ellos que hablaban de los bienes de culto al principio, pero claro, cuando al final conseguimos saber lo que habían inmatriculado en Navarra, nos dimos cuenta de que no eran bienes de culto, eran todo tipo de bienes, casas, tierras y demás, una cosa absurda. Os voy a poner algunos ejemplos. En Lizarraldea, si salís de Lizarraldea, donde solo en el registro de la propiedad número 1 hay 260 inmatriculaciones. Inmatriculaciones desde el año 98. Hay una cosa que es muy importante. ¿Cuál es el proceso? ¿No? La gente, los pueblos construían los bienes. En el año 33, el gobierno de la República declaró todos los bienes públicos, esos bienes de culto, públicos de uso religioso. Totalmente respetuosos, como está, por ejemplo, en Francia. Vamos a la Baja Navarra, iros cualquier día en Parraque, no veis una sola iglesia en ruinas. Están todas cuidadas, están todas abiertas, están todas dedicadas al culto. Eso en la Beca Francia. Y se emplean también en el pueblo pues para hacer las cosas que siempre se han hecho, festivales, conciertos de corales, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora están poniéndoles pegas. En Portugal igual. En Portugal todas las iglesias pertenecen al Estado y luego son de utilidad pública. Fijaros si son también cristianos. Pero de repente, bueno, vimos que en el 33 la República declaró todo eso, bienes públicos, pero luego llegó el franquismo y en el año 47 el señor Francisco Franco le hace el gran favor a la Iglesia, su gran aliada, de darle ese derecho inmatriculador, según el cual compara a los diocesanos, a los arzobispados, como si fueran fedatarios públicos. Cualquiera no puede dar fe de que algo es suyo. Tiene que ser un funcionario. Si vosotros queréis demostrar, os piden un papel diciendo que tal huerto es vuestro, tenéis que ir al secretario y le dice, pues así, consta en tal y cual, o tenéis que ir al registro y hay un fedatario público que da fe de eso. ¿Qué va? Franco lo que concede a la Iglesia es la posibilidad de que con su sola palabra se pueda inmatricular un bien. Y entonces, del 47, durante todo el franquismo, inmatriculó montones de bienes. Pero fijaros que es curioso, Franco no autorizó la inmatriculación de bienes de culto. Ni siquiera el franquismo se lo permitió. La ley hipotecaria permitía inmatricular, pero había en el reglamento un artículo 5 que decía que eran exceptuados de lo que puede inmatricular la Iglesia los lugares de culto. Y por eso estaban todas las iglesias, todas las ermitas y demás estaban sin inmatricular. ¿Qué inmatricularon durante todo ese tiempo? Las casas parroquiales, por ejemplo. Las casas parroquiales es otro despropósito. Todos los pueblos, ¿sabes? Si son de pueblo, y en Nigeria también es un poco, todo el mundo sabemos
que los pueblos necesitaban un médico, el maestro, a veces un herrero, y entonces, para facilitar la estancia, a veces el ayuntamiento ponía casas. Hemos visto en cantidad de pueblos la casa del maestro Arena, la casa del herrero Arena, médico Arena y Apesarena, que es la casa del cura, que en montones de pueblos hay todavía recuerdos de que las montaron los abuelos, en Alzolá y demás. Es curioso. Avanza la historia de los pueblos, se hacen concentraciones, quitan las escuelas de los pueblos, se va el maestro y el ayuntamiento ocupa la casa del maestro. El maestro no se queda con la casa, no se queda con las escuelas. El médico no se queda. El secretario del pueblo, en mi pueblo tenía casa el secretario hasta que entré yo de concejal hace años. Cuando se fue el secretario no se quedó con la casa. El único que se quedó con todas las casas parroquiales de toda Navarra fue la iglesia, no de Navarra, de todo el estado. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, estoy aquí, de la inmatricula mi nombre, con toda la jeta, con toda la jeta. ¿Cuál es el problema? Que la inmensa mayoría ya están vendidas. Ha sido la gran forma de financiación de la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿para qué se matricula? Se matricula para 4 cosas. 1, para vender. Y de hecho se están vendiendo. Se están vendiendo iglesias. Nosotros ya hemos contactado ya a iglesias que sabemos ya que se han vendido. Y encima, ¿a quiénes las venden? Pues a los acólitos, gente cercana, algunas sectas cercanas a los sectores más ultras de la iglesia, sin matricular para vender, sin matricula para hipotecar. No sabemos las hipotecas que hay. Eso ya será, tú no puedes, un bien no lo puedes hipotecar si no lo tienes inmatriculado. Lo tienen para cobrar entrada, ejercer dominio. Se gastó el gobierno de Navarra 5.000 millones de las antiguas pesetas en arreglar la catedral de Pamplona. En cuanto acabaron, lo primero que hicieron es poner entradas. Lo mismo con la catedral de Tudela. Y la cuarta cuestión, sin matricular, para el control ideológico. Ya han empezado en muchas iglesias a los coros que siempre han cantado a decir qué canciones van a cantar. Y de hecho, eso la denunciamos hace mucho tiempo, ¿no? En Ovite no permitieron a una coral cantar el Maitía Nuncidad. Digamos, que son las canciones que ha cantado todos los coros habidos y por haber. Como no le gustaba el cura, pues como ahora son los dueños y ejercen como tales. Y si no ejercen como tales, es por toda la presión que están teniendo, el lío que estamos armando y que se han retraído un poco. Pero ellos están así agazapados. De hecho, yo os decía antes que desde las primeras 2 contestaciones que tuvimos, la iglesia prácticamente no ha abierto el pico. Los periodistas tienen que ir a tirarles de la lengua para que puedan contrarnos. ¿Por qué? Pues porque están totalmente agotados por la crítica interna, que es muy importante, en cantidad de cristianos que manifiestan que eso no se puede hacer, y quiere decir por la crítica externa, que está toda la prensa sacudiéndoles. Os iba a decir los casos de Esteria. Hablábamos que en el 47 se pone la ley y cuando se aprueba la Constitución, en el 78, todo este tipo de... Cuando llega el 78, este poderío de la Iglesia para matricular queda suprimido por inconstitucionalidad sobrevenida. No cabe, ante la Constitución, un obispo es como cualquiera de nosotros, no es nadie para decir esto es mío y lo pongo a mi nombre, no puede ser. Y sin embargo, siguieron haciéndolo a partir del 78. ¿Qué ocurre? En el 98, en el año 98, estaba en el gobierno Aznar, ya recordáis,
En el 98 estaba toda la clase política robando de todos los sitios. Ahora estamos sabiendo parte de lo que está, pero era el momento de mayor rapiña. Y la Iglesia fue a por su bocado. Y de nuevo, sin enterarse nadie, le dicen al Aznar: oye, ¿por qué no me quitas ese artículo 5 del reglamento de la ley hipotecaria que me está molestando? Y por un decreto ley que nadie se enteró ni nadie criticó, se quita un artículo 5, y a partir de ese momento, del 98, es cuando la Iglesia hace rumba y se lanza contra todos los bienes de culto, pero sigue inmatriculando de los otros también. La pena es que todos los datos que tenemos, los tenemos desde el 98. Y ahora el gobierno, siempre el PSOE, que ya lo conocemos, hay que hacer esto pura demagogia, porque luego da la mitad o la quinta parte. Nosotros hemos pedido que tendríamos que saber lo que son las inmatriculaciones desde el año 1947. Y por lo menos tienen que ser recuperables todas las que son a partir de la aprobación de la Constitución. ¿Qué hacen? Nos dicen: no, a partir del 98, que son muchísimas menos. Pero lo que decía, en Estella, en Tierra Estella, estamos hablando de 260 inmatriculaciones en solo un juzgado, y analizamos y decimos: en Allín, bueno, ha habido, en el Valle de Allín, han inmatriculado 14 iglesias y ermitas. Pero en el mismo periodo, del 98 aquí, han inmatriculado 21 casas y pisos. En Arellano, cogieron la parroquia San Román y 4 fincas. Claro, esas fincas, ¿qué tienen? ¿Habéis visto muchos curas vosotros en el campo trabajando con tractores y demás? No. Esas, seguramente, la inmensa mayoría son comunales. Son comunales. O lo que hacen es, al inmatricular la iglesia, pues inmatricularon todo el campo que hay alrededor. Creo que era Nayo, cuando inmatricularon la iglesia, y 5.000 metros alrededor. Jóvenes, para ir leyendo el breviario alrededor del atrio ya son metros. En Cirauqui inmatricularon las 2 parroquias, la casa parroquial, que estaba sin inmatricular, cosa rara, pero un almacén y 5 fincas de pastos y cereal. En Mendavia, 4 iglesias y 4 locales comerciales. En Zúñiga, 9 fincas y 9 huertas. Y en Lizarra, pues aquí se han inmatriculado unas 4 iglesias, la casa parroquial y una vivienda que creo que está en la plaza. Y los cementerios, estos vieron el gran negocio con el cementerio. Empezaron con los cementerios de que iba a inundar el pantano de Arioz. Al ir a regresar las aguas, eran los pueblos de Itoiz, Astozki, Nagore y demás, y fue la iglesia y dijo: no, lo inmatriculó rápidamente, previamente, que lo cubrirían, y pidió por las ermitas, por las iglesias y por los cementerios. Ya sabemos que son los cementerios en toda Navarra, un trozo comunal donde ponen 4, y dicen: no, pero como es tierra sagrada, ¿qué tierra sagrada? O sea, ¿desde cuándo le echan estopazos a un muerto con títulos de propiedad? Entonces empezaron a inmatricular, empezaron por estos 3, y de repente estalló un escándalo en Albacete, que no lo recordaréis, porque entonces no se conocía el tema, pero la iglesia vendió un viejo cementerio y fue el constructor, empezó a sacar allá calaveras y tibias de los abuelos de los del pueblo, y sacó tal escándalo que se conoce que se echaron atrás. Y entonces, curiosamente, en Navarra no les dio tiempo de inmatricular más que 8 cementerios. Nos están saliendo hasta más frontones inmatriculados que cementerios. Pero es un detalle para que veáis que ellos mismos no tengan claro hasta dónde llegar con las inmatriculaciones. No sé qué pasa aquí. Ya veo, aquí sí está, tiene allí alguno, ¿vale?
Vale. Bueno, avanzamos un poco. Los pasos que hemos ido dando, cogimos mucha fuerza en Navarra. Durante mucho tiempo luchamos para convencer a la gente que no era un tema navarro, que era un tema general, y tuvimos la suerte de que se dieron cuenta del tema en Córdoba. La mezquita de Córdoba, con 8 millones, 8 millones de visitantes al año, que pagan, creo que son 10 euros por visita. Imaginaros más, medianamente. Dineros ingentes. Bueno, lo inmatricularon por 30 euros. Por 30 euros y punto. Claro, se creó ya una plataforma, además una plataforma internacional, y ha habido un escándalo enorme, que eso ha posibilitado que el tema se ha ido extendiendo para toda Andalucía, y hay en este momento plataformas en todos los sitios que nos hemos reunido en una plataforma que se llama Recuperando. Este es el famoso artículo 206 de la ley hipotecaria del año 46, en el cual le conceden a la Iglesia Católica esto. Son estos dos artículos. Insisto en que hubo representantes del diocesano, un tal Zufa, que aparece en cantidad de registros de la propiedad. Había días, trabajó, yo creo que dicen que los curas no trabajan, creo que trabajan cuando les interesa mucho. Porque este hombre hubo días que inmatriculó cientos de bienes. Iba pagando sus 30 euritos o sus 20 euritos por todos los sitios y se hizo con todo el patrimonio de Navarra. No tanto el material, el inmaterial que tiene y todo lo que contiene dentro. O sea, porque los retablos, las pilas bautismales. Insisto en que miréis los archivos. Hay unos libros en los municipios que se llaman parroquiales, que yo los suelo consultar bastante. Todos los años el Ayuntamiento de Tafalla enviaba a un síndico y a un concejal, el síndico y al concejal, a hacer el inventario de las iglesias. Y hacer un inventario y te contaban todo, hasta el número de velas, media vela, un cuarto de vela y más, y hasta las hostias, consagradas y sin consagrar. Era una contabilidad exhaustiva, todos los años. Y eso luego se lo hacían firmar a los curas y se lo bajaban al ayuntamiento. Entonces, hasta qué punto había un concepto de propiedad, como lo mismo que con cualquier otro patrimonio que tenga hoy día cualquier ayuntamiento. Ese es el artículo famoso 5 de la ley hipotecaria, que decía que los templos destinados al culto católico no se podían inmatricular. Y, de todas maneras, aún así, pese a eso, hubo partes de la iglesia que inmatricularon. Por ejemplo, de forma directa, es esta iglesia de Zaragoza, que es el complejo de San Juan de los Parientes, que a pesar de que era un lugar de culto, la iglesia lo inmatriculó. Y ahora están con serios problemas con el ayuntamiento de Zaragoza. Y otras, hubo inmatriculaciones también de forma encubierta. Es curioso, el bueno del obispo de San Sebastián, José María Setién, que en otras cosas hemos aplaudido cantidad de veces, y como listo que era, se pasó de listo. Y lo que hizo, como no podía inmatricular las iglesias, lo que hizo es inmatricular el solar. Entonces, aquí tenéis en el registro de la propiedad de Aibar, tenemos una finca urbana, dice solar, de forma cuadrada, en el casco urbano de Mendaro, 1778 metros, 22 centímetros cuadrados y linda, al norte con la cuadra, tal. En él se ubica el
el templo parroquial de la Inmaculada Concepción. Fijaros qué manera más astuta de que no puedo inmatricular la iglesia y matriculó todo 1.700 metros de alrededor. Y así lo hicieron en buena parte de Guipúzcoa. Lo de Guipúzcoa, lo de las Vascongadas es curioso. Y ahí se ve el desmadre que han tenido. Se tiene, como era un obispo pro a todas las cosas, pues resulta de que en Guipúzcoa inmatriculó 500 y pico bienes, pero en Álava, en Vizcaya, no llegaron a 60 cada uno. Y habrá bastantes más iglesias, habrá en Álava, en Parroquias y ermitas y demás. ¿Por qué esa arbitrariedad? ¿Por qué? Pues porque hace un desmadre. Hace un desmadre. Si realmente tienen razones, lo pudieran haber hecho mucho mejor. Entonces se ve que donde ha habido un obispo que ha visto tajada, le ha dedicado tiempo, y en otros sitios no le han dado tanta importancia o no. O ha habido lugares, pues ha habido también, donde el párroco no ha dado facilidades. De hecho, allá en los pueblos donde un ayuntamiento se ha plantado, la iglesia no inmatriculó. Por ejemplo, Olite fueron a inmatricular Santa Brígida y dijeron que ganáis, que la llave tenía el ayuntamiento y la Santa Brígida sigue siendo del ayuntamiento. Por ejemplo, Tafalla, que yo inmatriculé la iglesia de San Gregorio, sin saber lo que era inmatriculación, pero inmatriculamos los comunales y ya está en la cuenta, pues bueno. Bueno, ya sabíamos que era una construcción municipal del siglo XVI. En 1778 se aprueba la Constitución, como hemos dicho, ninguna confesión tendrá carácter estatal y la disposición derogatoria dice claramente que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Sin embargo, nunca se ha hecho efectiva. En eso tantas cosas como desgraciadamente ya sabemos. En el 98, Aznar saca el famoso reglamento donde quitan el artículo 5 que le molestaba, y aquí ya tenemos un hito importante. La sentencia del 2016 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Estado español a indemnizar a una sociedad anónima, Ucieza, con 615.000 euros. ¿Qué pasa aquí? Esto era una finca que tenía una empresa, había una ermita, como al parecer no era de la nobleza, se equivocaron y matricularon la iglesia. Claro, los dueños dicen, pero ¿estos de qué van, no? Han ido reclamando y han llegado a Europa. Pero claro, Europa no se mete en que la iglesia tenga que devolver ese bien. ¿Qué va? ¿Por qué? Porque ha sido una adquisición legal. Ha arremetido contra el Estado español. Contra todos nosotros que tenemos que pagar a Ucieza los 615.000 euros porque el Estado hizo mal sus tareas. Entonces dice, y además dice, es un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado, sobre todo. Dado que no se trata de un acto aislado, sino que es una violación continuada y masiva de los derechos garantizados en la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto quiere decir que si tuviéramos un Estado medianamente laico, medianamente valiente, inmediatamente diría, oye, nos basta con esta sentencia desde la Constitución, ¿para qué? Hay que revisar absolutamente todo. Y si la Iglesia tiene derecho sobre algunos bienes, que los tendrá, sin duda, que recurra, como el resto de los mortales, a presentar documentos, a presentar testigos, a cumplir plazos, a exponer en los carteles y que inmatricule lo que puede. Eso es lo que debería hacer. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? El gobierno de Rajoy veía lo que se le venía y lo que hace es quitar la ley. Anuló la ley. El mismo partido, el PP, que había puesto la ley del 98, la quita. ¿Por qué? Porque jurídicamente no se sostenía y veían que iban a tener muchos problemas internos y externos. Pero claro, quitan la ley, pero no la declaran institucional.
de tal manera que nos deja en una situación jurídica muy difícil a los pueblos. ¿Por qué? Porque, como decía un jurista, no se puede matar al muerto. No podemos recurrir a que la ley es inconstitucional porque la ley ya no existe. Ah, bueno, pues ya no existe. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con todos los bienes inmatriculados? Y entonces dicen, bueno, que lo vayan resolviendo los pueblos. ¿Cómo van a resolver eso los pueblos? ¿Quién es el pueblo de Cirauqui o de pueblos como, no sé qué, cualquiera, que tienen montones de bienes? Ha habido el Ciriza, por ejemplo, pero Ciriza tenía hasta 9 inmatriculaciones, las escuelas, un trozo de ayuntamiento, el frontón, la casa del maestro, la casa del cura, la casa de... ¿Qué capacidad tiene un pueblo pequeño para abordar semejantes juicios? Si además se demuestra que hacer una método de patente, pues había que plantear la inconstitucionalidad de la ley. Y esa es una batalla que jugamos. Creíamos, nos hacían falta nada más que 50 diputados para que hiciera el Tribunal Constitucional el debate sobre la inconstitucionalidad de la ley, y el PSOE, que nos había apoyado en Navarra, que nos había apoyado en Andalucía, que nos había apoyado en Aragón, diciendo que sí, no hay derecho, estamos con vosotros, tal y cual, a la hora clave de presentar los 50 diputados, o los pocos que nos hacían falta, para completarlos, se echó atrás y permitió que la ley fuera abolida sin retroactividad, que es lo que nosotros pedíamos. Esto ya veis, todo el movimiento de alcaldes ha sido ejemplar. La movida de Navarra, creo que los ayuntamientos y el gobierno de cambio, pues ha habido una postura clara. Nos hemos sentido muy respaldados. Hemos publicado 3 libros. Como veis, el primero fue este, Escándalo Monumental. No fue rebatido por la Iglesia, a pesar de todas las cosas que se dicen. En él participan tanto laicos como religiosos. Lezaun le decía al obispo continuamente que no podéis servir a Dios y al dinero. Bueno, la Biblia tiene, como sabéis de sobra, pues 40.000 testimonios en contra de la avaricia, la simonía, el enriquecimiento y demás. Pero hemos dicho que no estamos hablando de cristianos, sino que estamos hablando de una jerarquía que se ha convertido en la mayor empresa inmobiliaria de todo el Estado. Este es el segundo libro que publicamos, No robarás, que es una guía, la primera guía práctica que sacamos. Estos son acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, del Parlamento, en que hay una cosa importante que tenemos que aprovechar todos. Luego lo hablaremos. No os podéis imaginar el presupuesto que se iba todos los años al arreglo de todas las ermitas, iglesias, basílicas de Navarra. Esa es la trampa que quieren hacer, es una trampa perversa. Yo inmatriculo mi nombre, vendo, alquilo, cobro entrada, veo si te lo dejo o no y demás, pero vosotros me lo arregláis. Ese es el esquema. Y entonces cuando les dije, no tenemos por qué arreglarlo todo. ¿Cómo que no? Se van a caer. Claro que se caigan. ¿Pero qué va a ser esto? Entonces, esa es la perversidad de esto. Entonces, uno de los acuerdos importantes del Parlamento Foral ha sido que todas las ayudas al arreglo de las iglesias pasen por plantear la cuestión de la inmatriculación. Aquí hay una especie de cantidad de patrimonio para conservar, cascos viejos, murallas, edificios civiles. Eso tiene que tener prioridad. Y tenemos que poner a la Iglesia contra las cuerdas, demostrando
de que han hecho una gran metedura de pata. Se han hecho multimillonarios, pero eso, han cogido una enfermedad cancerígena. Primero, porque la credibilidad de la Iglesia yo creo que no ha estado jamás más por los suelos que ahora. Empezando por la crítica, ya he dicho antes, de los mismos cristianos que le están cuestionando lo que ha hecho la Iglesia. Pero dos, es que no pueden sostener esto. Y por lo tanto, ya vais a ver luego los pasos que vamos a dar de cara al futuro para hacerle a la Iglesia inviable esa ecuación perversa, como decía, de que yo soy el dueño y vosotros me lo arregláis. Eso se tiene que acabar. ¿Cuál es el problema? Y nuestra contradicción, que nosotros somos la plataforma de defensa del patrimonio navarro y, mira, esto es un desahucio en Lituania, que ya lo vi, una mujer de 80 y tantos años que la echan a la calle, ¿no? Ni siquiera el cerrajero, que fue acompañado de la Guardia Civil, el cerrajero se negó a descerrajar la puerta, todavía está vacía. Los cobros para cobrar en la catedral, yo creo que tenemos que acostumbrar a la gente que entre sin pagar siempre que nos dé la gana. Hemos hecho ya 4 asambleas municipalistas, la oferta del carbón que hacemos todos los años, los Reyes Magos y el Olenchero al señor obispo, y le cantamos villancicos. Hay un grupo de trabajo muy importante en la Federación Navarra de Municipios que nos está ayudando ahora nos va a ayudar a enviar a todos los ayuntamientos y consejos, a los 800 ayuntamientos y consejos, la guía municipalista que hemos sacado. Y luego está la formación de la plataforma, como decíamos, recuperando. Aquí es la campaña que hicimos en búsqueda de los 50 diputados. Y estos son los que forman parte de Recuperando hasta el momento. Primero nuestra plataforma, lo hicimos aquí en Navarra, lo formamos aquí con la ayuda que nos da los ayuntamientos. Los de la Catedral de Córdoba, que es una plataforma específica, plataforma de defensa del patrimonio andaluz, MUEL, Aragón. Estos son de Aragón, una organización laica, Europa Laica, que organiza esta charla, Redes Cristianas, que es una de las grandes organizaciones del Estado, y creo que se han quedado grupos cristianos. ¿Y ahora qué? Pues lo que os estaba comentando, con esto acaba la charla. El último libro que hemos sacado es esto, una cosita breve que vamos a mandar a otros ayuntamientos, también está a la beca si queréis. Y entonces aquí lo que hacemos es dar una serie de instrucciones a los vecinos y a los ayuntamientos de qué tienen que hacer para intentar recuperar el patrimonio. No aconsejamos a la gente, hasta que no tengamos más jurisprudencia, es un fastidio el que haya un ayuntamiento que se meta a gastarse un bastón para que luego venga un juez sin vergüenza de esos que abundan y nos tumben sentencias hablando de usurpación, por ejemplo. Dicen, pues claro, la usurpación, dicen, ya lleva muchos años la Iglesia usándolo, por eso es muy importante que tenía la llave, que no la tiene. Nosotros decimos que no, estos son como los bienes comunales, son imprescriptibles. No, da igual el tiempo que la Iglesia pueda estar usando un párroco, una ermita o una iglesia. En mi pueblo, la Peña Sport tiene desde hace casi 100 años el campo de fútbol. Todo el mundo sabe que es municipal. No se le ocurrirá alegar usurpación diciendo la Peña Sport, oiga, como ya llevamos más de 20 años, que es que más que la ley, que en Navarra son 30. Como ya llevamos 30 años utilizándolo, es mío. Eso no se puede emplear en algo que pública y notoriamente es público. Como puede ser un campo de fútbol, pueden ser las escuelas, puede ser el ayuntamiento y demás. Entonces, la
la guía esta tiene una serie de puntos. En primer lugar, lo que hay que hacer es inmatricular todo lo que queda por inmatricular que no haya hecho la iglesia. Aunque parezca que no, ha habido cosas que se nos ha escapado. En Tafalla vamos a inmatricular los átridos, que no nos fiamos. El átrio todo alrededor de la iglesia, pues por lo menos inmatriculados. Si es de paso público, es que en otros lugares se han inmatriculado los átridos. Y hay sitios que tienen que pedirle la llave de cura para entrar al cementerio. Claro, son relaciones de dominio muy importantes para saber quién manda aquí, ¿no? Y luego, está la batalla de las ruinas. Navarra hay montones de ruinas que hay que obligar a la iglesia a que o bien las devuelva y se sostienen con bienes públicos o bien que las arreglen. Ellos tienen una propiedad, cualquiera de nosotros puede denunciar una ruina evidente y hay un procedimiento administrativo. Eso nos lo enseñaron el Ayuntamiento de La Batorra, porque le pusieron imaginación y dijo, sí, pues le reclamaron estado de ruinas en 3 iglesias del Valle de Orba. Pusieron todo el procedimiento en marcha y de repente se encontró una iglesia que tenía que pagar cada 15 días 1.500 euros al Ayuntamiento de solucionar el problema, al Ayuntamiento de León. Y a los 15 días otros 1.500. Y así hasta que el Ayuntamiento puede decir, bueno, como no lo arreglas, lo arreglo yo porque paso la factura. Eso tiene un problema, y es que de alguna manera le está reconociendo una propiedad que no se la reconoces. Pero tiene una virtud, y es que como haya 50 ayuntamientos, nada más, que declaren a 50 ermitas y le pleiteemos eso a la iglesia, la declaramos en bancarrota. Eso lo han reconocido ellos internamente. Están muy asustados. Y tendrán que dejar de pecar de soberbia y pecar de arrogancia y negociar una puñetera vez con las instituciones. A ver qué hacemos con todo el patrimonio de Navarra. Los primeros interesados que estamos nosotros en que no se tenga somos nosotros. Queremos que estén como están en Portugal, sobre todo como están en la Baja Navarra. El uso religioso, por supuesto. Que sigan yendo a misa todos los que quieran. ¿Cuándo nos vamos a oponer a eso? Y encima decimos, os arreglamos las iglesias con dinero público. ¿Por qué? Porque es de todos. Y lo mismo que hay campos de fútbol y frontones para jugar a pelota, pues sí que hay cosas para rezar. ¿Y por qué no? Ese es el planteamiento que tenemos que llevar. Pero mientras tanto, tenemos que jugar una batalla a muerte en la iglesia. A muerte. Se han metido en un lío que lo paguen. Ni una sola peseta para ayudar nada, ni un auzolán, ni una subvención pública, nada. Decirles, por supuesto que estamos preocupados. Y otra de las normas que dice la guía es, si en un momento determinado se ve que peligra, que se va a caer la iglesia y demás, de acuerdo, pues como han hecho en algunos pueblos de Andalucía, muy bien. Damos el dinero para arreglar la iglesia, pero a cuenta. Esto es un adelanto que tenemos nosotros en esa iglesia, nos lo debéis. Y buscar las fórmulas legales para que esta gente, pues, al final, como digo, negocien y que no tengamos que esperar a una Revolución Francesa ni una Segunda República para recuperar lo que es nuestro, ¿no? Uf.